entrevista con Miguel López. En primer lugar, quería preguntarte qué es la dieta cetogénica y qué función tiene exactamente. O sea, la dieta cetogénica es una dieta que, aunque parece algo novedoso, algo que realmente se está realizando o que se está pautando desde hace mucho tiempo, es decir, es un tratamiento que a nivel terapéutico ya se estaba realizando para, sobre todo en niños con epilepsia, ya que se estaba viendo que como tratamiento terapéutico era bastante efectivo. Al final, la dieta cetogénica se basa en reducir tu cantidad de hidratos de carbono a unos niveles muy bajos. Unos niveles muy bajos que alrededor de un 5 o 10%, que si lo pasamos, extrapolamos a gramos, pues serían unos 40 a 50 gramos. De esa forma, que sea muy sencilla de entender, cuando nosotros reducimos tanto esa cantidad de hidratos de carbono, estamos forzando a nuestro cuerpo a cambiar su sustrato energético o la fuente sobre la cual va a obtener energía, pasando de obtener energía a partir de hidratos de carbono a obtener la energía de unos compuestos que se llaman cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos se han visto que tienen una serie de beneficios y cada vez más se están estudiando en diferentes patologías con resultados esperanzadores. Pero una cosa es esperanzadores y otra cosa que en base a una serie de resultados la gente extrapola lo que quiere, que es un poco yo creo la confusión que hay alrededor de la dieta cetogénica. ¿Y qué resultados ha conseguido este tipo de dieta? Hay resultados súper interesantes a nivel, por ejemplo, de obesidad, porque se ve que los cuerpos cetónicos son unos compuestos que sacian bastante y por eso son efectivos para una persona con obesidad, ya que de esta forma consigues regular uno de los problemas que es la saciedad. De esta forma consigues que la persona coma menos, por lo tanto reducir la obesidad. Por ejemplo, también hay estudios que ven cosas interesantes a nivel de enfermedades cardiovasculares, ya que se ven, o sea, se obtienen mejoras o beneficios sobre marcadores cardiometabólicos como puede ser el HDL, triglicéridos, etcétera. Y también, sobre todo, al final, cuando están muy relacionados, como estamos forzando a nuestro cuerpo a utilizar una fuente energética diferente, que son esos cuerpos cetónicos, en todas aquellas enfermedades o patologías en las cuales la glucosa, la insulina puede tener un impacto, pues también puede ser bastante interesante y hay estudios respecto a esto. Pues hablo de la diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, ya que se consigue reducir la hemoglobina glicosilada. La diabetes tipo 1 yo no me atrevo a decir porque todavía quedan muchos estudios para afirmar que realmente sea segura, efectiva sí que lo es. Por ejemplo, en síndrome de ovario poliquístico, al regular esa resistencia a la insulina, que es muy habitual en este síndrome, pues también se tienen resultados beneficiosos. En enfermedades neurodegenerativas puede ser útil. E incluso con el tema del cáncer, aunque el tema del cáncer es un tema bastante complejo como para reducir resultados muy puntuales que están obteniendo en beneficio. Hay una cosa que se llama efecto Warburg, que es complejo, pero bueno, que el efecto Warburg es un efecto en el cual teóricamente se ha demostrado que las células cancerígenas necesitan la glucosa como fuente de energía. Entonces, basándose en esa premisa, si forzamos a nuestro cuerpo a utilizar un sustrato diferente o una fuente de energía diferente, como son esos cuerpos cetónicos, se podrían obtener beneficios en diferentes tipos de cáncer. El problema es que el cáncer es una complejidad tan grande, depende de cada persona, de cada localización, que todavía se requiere de muchísimo más estudios. Entonces, dicho todos estos beneficios, a mí una de las cosas que me parece súper útil de la dieta cetogénica es a nivel terapéutico. A nivel de estilo de vida, yo creo que cogea un poco más. Cogea un poco más por una cosa que a nivel de los nutricionistas hacemos mucho hincapié, es una cosa que se llama adherencia. La adherencia no deja de ser la capacidad que tiene una persona para mantener un estilo de vida, un patrón de alimentación X durante el máximo tiempo posible. Una dieta cetogénica, al reducir tanto los hidratos de carbono, es decir, al disminuir todos esos alimentos que tienen este macronutriente, pues desde cereales, legumbres, frutas, que son fuentes de estos hidratos de carbono, es una dieta bastante restrictiva. Entonces, cuando lo plantea a corto plazo puede ser útil. El problema es que es muy difícil o a la gente le supone mucha dificultad mantenerlo a largo plazo. Entonces, cuando muchas veces desde mi ámbito, desde la nutrición, abogamos por el tema de la adherencia, pues a lo mejor aquí esto es un hándicap a la hora de plantear la dieta cetogénica como un estilo de vida que sea a largo plazo. Y también que al final es el contexto de cada persona. La dieta cetogénica puede ser útil en determinados contextos, pero por ejemplo, en el contexto de una persona deportista con una serie de requerimientos nutricionales, pues probablemente una dieta tan baja en hidratos de carbono, sobre todo en deportes de alta intensidad, no sea lo más óptimo cuando está buscando el máximo rendimiento posible. Al final es buscar contexto y es un poco
ejemplificar que la situación es mucho más compleja de lo que se intenta decir, de que depende de cada persona, depende de sus circunstancias y depende un poco del objetivo. Por eso puede ser útil en determinadas personas, pero no podemos generalizar y decir esta dieta, en este caso la cetogénica, es bueno en general para todos. Y por eso creo que existe una profesión que somos los dietistas nutricionistas, que estamos especializados en eso, en intentar buscar o adaptar en función de las necesidades de cada persona un patrón de alimentación que mejor se adapte a esa persona. Quizá es un problema que una persona coja una dieta que ha leído o ha visto que es beneficiosa y empiece a llevarla sin realmente saber cómo puede repercutir en él. Sí, y sobre todo porque al final, como un cambio tan brusco respecto a lo que la gente está habituada a su patrón de alimentación, es muy importante que esto sea bajo la supervisión de un profesional que te paute o que te ayude en ese proceso de empezar una dieta de este tipo cuando estás buscando, sobre todo a nivel terapéutico, porque yo pienso que a nivel de estilo de vida, es que al fin y al cabo, en un país como España, con una tradición que se llama dieta mediterránea, que podrá tener sus pros y sus contras, pero todo el tema de alimentos ricos en hidratos de carbono, hay algunos más saludables, otros menos, pero está muy afianzada en nuestra cultura. Entonces, por eso va un poco en contra del planteamiento a nivel de lo que la gente tiene arraigado en el estilo de vida. Por eso yo, por ejemplo, yo me planteo, ¿realmente es necesario dejar de consumir fruta o legumbres con todos los beneficios que tiene por tal de estar en esa cetosis inducida por la dieta cetogénica? Pues realmente no. Realmente no, porque son dos grupos de alimentos súper saludables y que no tienen ninguna necesidad de restringir por completo por tal de estar en ese estado de cetosis. Intento incidir en que cuando intentamos plantearnos como un estilo de vida o un patrón de alimentación saludable, en una persona con X patología, pues ya hay un profesional que será el encargado de discernir si ese patrón o no es más adecuado en función de las características de ese individuo. Y siguiendo con las dietas y herramientas restrictivas, el ayuno intermitente está bastante de moda en estos momentos y quizá no se termina de entender los beneficios, sino que se sigue porque está de moda. ¿Cree usted que esto es así? Claro, yo creo que hay un problema cómo se está divulgando. O sea, yo de forma general creo que el ayuno intermitente puede ser realmente útil. El problema creo que se está divulgando desde la gente que fomenta realizar este tipo de estrategias a nivel nutricional, se está divulgando mal. Yo uno de los grandes beneficios que atribuye al ayuno intermitente es la libertad a la hora de realizar comidas, me refiero. Al final vivimos en una realidad tan automatizada que la gente tiene tan metido en la cabeza desde las 5 comidas a decir, joder, pues me levanto por la mañana y tengo que desayunar independientemente si tenga hambre o no. Llega a mediodía y tengo que comer porque es a mediodía. Llega por la tarde y voy a tomarme algo que en verdad no tengo mucha hambre, pero estoy un poco aburrido y me lo voy a tomar. O llega por la noche y tampoco tienes mucha hambre y terminas comiendo. Entonces el ayuno intermitente puede ser súper útil para darte esa libertad mental de decir, voy a comer cuando realmente tengo hambre, pero no forzarte a nivel mental de decir, joder, pues como me acabo de levantar tengo que desayunar algo. ¿Por qué no? Pero claro, esto es un beneficio bastante bueno, pero por otro lado tiene el prejuicio de que en personas que a lo mejor no tengan una relación con la comida suficientemente buena, este tipo de patrones, si no está supervisado por alguien profesional, simplemente se une a este tipo de estrategia como una moda, puede fomentar que esa mala relación con la comida termine en algún tipo de trastorno o que se derive en algo de una complejidad mayor. Y otro, con lo que yo estaba comentando también del tema de la divulgación, que desde mi punto de vista se está haciendo mal respecto al ayuno intermitente, yo el ayuno intermitente no creo que sea una moda porque es algo que de forma inconsciente mucha gente lo hacía. Mucha gente se levanta por la mañana y desayuna, y eso es hacer ayuno. Y nadie lo hacía porque consideraba que era más sano o no. Simplemente hay mucha gente que se levanta por la mañana y no le apetece desayunar y no lo hace pensando en que sea más sano, simplemente por el hábito que tiene incorporado. Entonces yo pienso que se está divulgando mal en el sentido de que mucha gente se plantea realizar un ayuno intermitente como la solución para bajar de peso, como el gurú, influencer o llámalo como quiera, dice que para bajar de peso tienes que hacer ayuno intermitente y tú piensas que por hacer eso, independientemente de todos los demás, vas a bajar de peso. Y ya te digo yo que como tu alimentación en la hora que realices ese patrón de alimentación no sea sano, no vas a bajar de peso. Y por eso se hace mucho hincapié en hacer ayuno, pero no se hace hincapié en esa educación nutricional o en mejorar esos hábitos. La forma de plantear el ayuno intermitente es empezar mejorando la alimentación de una persona
Y cuando tú tengas una buena alimentación, un poco como con el tema de los suplementos, una analogía, pero que la gente no lo malinterprete, pero un poco con el tema de los suplementos, la prioridad es al fin y al cabo tener una buena alimentación. Y una vez que tenga una buena alimentación, buscamos optimizarlo o buscamos enfoques diferentes en función de cada persona. Entonces, una vez que tu alimentación sea adecuada, sea óptima, nos planteamos si realmente el ayuno puede ser útil en tu caso, si antes no lo hacías. Si ya lo hacías de manera inconsciente porque no te levantabas y no te apetecía desayunar, pues sigo haciéndolo porque está genial. Pero también un poco la forma en la que te planteas el ayuno. No te esfuerces a hacer ayuno si realmente antes no lo hacías. Y también depende mucho de cuál sea tu objetivo, porque cuando a lo mejor quieres bajar de peso, al final para bajar de peso tienes que comer menos kilocalorías de las que necesitas. Entonces ahí a lo mejor estás haciendo una ingesta calórica más baja de lo habitual. Entonces realizar un ayuno puede ser una forma útil de hacer 2 comidas a lo mejor al día y hacer 2 comidas más contundentes, porque al final estás reduciendo el número de comidas. Pero si por el contrario tu objetivo es totalmente el contrario, o sea, el opuesto, como puede ser ganar masa muscular o ganar algo de peso, ahí necesitas consumir muchas kilocalorías, lo que supone que a lo mejor el ayuno no sería la estrategia más óptima, porque si nos planteamos hacer 2 comidas en lo que llamamos superávit calórico, que quiere decir ganar masa muscular, aquí sería muy difícil ajustar todo ese aporte calórico en solamente 2 comidas. Depende un poco de tu contexto y de tu objetivo. En cuanto a una publicación suya que leí sobre el Time Restricted Eating, ¿esto es parecido al ayuno intermitente? Sí, es que claro, esto como es algo relativamente más nuevo, hay autores que lo meten o lo catalogan como que está dentro de una modalidad de ayuno, porque al final tenemos ayuno intermitente, que suele ser de 16-8, tenemos ayunos de días alternos, que a lo mejor se hace ayuno un día y otro no. Hay diferentes modalidades de ayuno. Y en este caso, este planteamiento, TRF se llama, hay autores que lo catalogan como que sí es un tipo de ayuno y otros que lo ponen como una alternativa diferente. Este planteamiento emana un poco de una ciencia que está emergiendo y que yo creo que va a tener una importancia súper grande en la nutrición, que se llama cronobiología y en concreto en el campo de la nutrición se llama crononutrición. Esto puede sonar un poco místico, pero tiene mucha evidencia científica. Al final nosotros tenemos una cosa que se llama ritmo circadiano. Todas nuestras hormonas siguen un patrón o se van a ir elevando o disminuyendo en función del periodo o ciclo de luz-oscuridad. Entonces, por ejemplo, en condiciones normales, la insulina, por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana suele estar más alta, va subiendo a lo largo del día y conforme va oscureciendo, de forma normal, la insulina va bajando. Pues igual que pasa con la insulina, pasa con todas las hormonas. Todas las hormonas tienen un ritmo circadiano. Entonces, partiendo de esta hipótesis, aparece este planteamiento dietético un poco. Este planteamiento dietético se centra en concentrar todas las ingestas dietéticas o todas las comidas en el periodo de luz. Por eso va a depender mucho de cada hemisferio, de cada país. Por ejemplo, como la mayoría de estudios que yo he estado leyendo suelen ser por la zona del norte, Irlanda, Inglaterra, esta zona, claro, ahí el periodo de luz es mucho más pequeño. Entonces ahí la concentración, yo por ejemplo en un estudio que estuve leyendo, si no recuerdo mal, a lo mejor podían comer, mejor dicho, desde las 8 o 7 de la mañana y la última comida era las 4 o las 5 de la tarde. Ahí se centran, este tipo de planteamiento se centra mucho más en concentrar la hora en función del ciclo luz-oscuridad más que en el periodo de decir tienes que ayunar 16 horas. Claro, este planteamiento dietético es bastante interesante en la teoría. En la práctica hay todavía poca evidencia científica con resultados bastante dispares y también porque al final la realidad es que es mucho más compleja. Quiero decir, lo que yo por ejemplo te he dicho de la insulina, eso es lo que te aparece en un libro por escrito, es la teoría. En la práctica es que, por ejemplo, respecto a la insulina, hay muchos factores que pueden ir variando esos hipotéticos ritmos circadianos. Por ejemplo, la insulina, uno de los factores que más pueden modificar o regular la insulina, o mejor dicho, la sensibilidad a la insulina, es el ejercicio físico. Entonces, claro, aquí si añadimos una variable como ejercicio físico y una persona entrena por la tarde, tarde-noche, aunque en la teoría, siguiendo esos ritmos circadianos hipotéticos, esa insulina estaría más baja, al hacer ejercicio por la noche se producía un incremento. Entonces, es tan complejo a la hora de plantear esta cuestión que por eso hay muchos resultados muy dispares. Pero yo creo que, sobre todo a nivel evolutivo, tiene sentido y que es una rama de la ciencia que poco a poco os va a ir evolucionando y yo creo que pueden salir resultados bastante interesantes. Pero sobre todo, al fin y al cabo, para personalizar la nutrición en función de cada persona.
porque de igual forma hay una cosa que se llama un cronotipo, es decir, que cada persona tiene su propio ritmo circadiano de las diferentes hormonas, es decir, tu ritmo circadiano, por ejemplo, de la insulina, no es el mismo ritmo circadiano que va a seguir mi hormona insulina. Entonces, esto lo único que hace es añadir un paso más de complejidad a la hora de establecer una recomendación general para toda la población, que por eso es muy difícil sacar unos resultados para decir, pues esto es así, porque a lo mejor funciona en una persona, pero no en todo el mundo. ¿Esto puede evidenciar también la importancia del sueño? Claro, o sea, aquí el sueño es otra cosa brutal. O sea, yo, por ejemplo, también tengo una publicación, también relacionada con esto. Hay una científica española que tiene una relevancia bastante grande en el tema de la cronobiología. Incluso me atrevería a decir que es una de las madres a nivel científico de esta ciencia, que se llama Marta Garulet. Y ella saca bastantes estudios científicos en relación a esto. Y, por ejemplo, al final, uno de los principales reguladores de todos estos ritmos circadianos es la melatonina. La melatonina, que es la que al final va a regular nuestros sueños. La melatonina es la que va a permitir que conforme va oscureciendo el día va a ir aumentando y en condiciones normales nos va a inducir el sueño. El problema es que como por todo el tema de alteraciones de las luces, cuando por ejemplo estamos con una pantalla delante de ordenador o con el móvil y todo, se va a provocar una disrupción, por ejemplo, de esa hormona melatonina y de ahí acarrean todos los problemas de sueño que viene detrás de esto. Por lo que el tema del sueño deberíamos vigilarlo un poco más, ¿no? O sea, yo cuando, por ejemplo, viene alguien a consulta y su objetivo es bajar de peso, ya no solamente centrarte en mejorar tu alimentación. Yo planteo un estilo de vida saludable como son 3 patas, aunque suene esto como súper repetitivo, porque suele ser bastante habitual, pero es que es fundamental. Por un lado la alimentación, por otro lado el ejercicio, tanto de fuerza como aeróbico, y por otro lado una calidad de sueño adecuada. Hay mucha gente que tiene una calidad de sueño tan mala que eso empieza a repercutirle. Yo tengo una aplicación súper interesante en el cual en personas estresadas, pues al final una persona que tiene mucho estrés libera una hormona que se llama cortisol, que es hormona del estrés. Esa hormona va a generar un ambiente en el organismo que va a inducir el hambre. Y entonces es una de las vías que puede provocar que al final una persona con mucho estrés le genere una mayor ansiedad a la comida, termine comiendo más, por lo que tiene más riesgo de obesidad y al final eso es un bucle en el cual pues muchas veces no hay forma de reparar y terminas con una patología o con algún problema de salud de mayor alcance. ¿Cree que todos nuestros hábitos repercuten en nuestra esperanza y calidad de vida? Hombre, o sea, fundamentalmente, o sea, es vital. O sea, por ejemplo, una de las cosas que mucha gente, y yo creo que poco a poco se está haciendo más hincapié, pero una de las cosas que la gente antes no le daba tanta importancia es el tema de la masa muscular. La gente asociaba la masa muscular como algo meramente estético. El que intenta tener más masa muscular porque va al gimnasio o lo que sea, simplemente por demostrar lo fuerte que está. Y nada más lejos de la realidad, porque se están viendo un estudio tras otro, que la masa muscular es fundamental. La masa muscular al final es un tejido endocrino, es decir, que va a liberar diferentes sustancias, entre ellas una cosa que se llama mioquina, y esto va a tener una influencia a nivel del organismo bastante importante. Por ejemplo, sobre todo en personas mayores, una de las variables que mejor predictoras son de la mortalidad es la masa muscular. Y se dice pronto, pero o sea, es como para replantearte el hecho de que ya no es solamente algo estético, que tiene una relevancia mucho mayor. Y normalmente las personas mayores, uno de los problemas que tienen, que les llevan a por desgracia, fallecer, son un deterioro tanto a nivel de la masa muscular, que una cosa que se llama sarcobesidad, es decir, personas que no tienen nada de masa muscular y por otro lado tienen una cantidad de grasa más alta de la habitual. Eso supone que cualquier caída, cualquier golpe tonto le pueda suponer una rotura a nivel ósea, le pueda suponer un agravamiento de esa patología que tuviese inicialmente. ¿Qué tipo de alimentos deberíamos tomar entonces para mejorar la masa muscular? Claro, esta es una cuestión muy compleja. Al fin y al cabo, obviamente, para tener una mayor masa muscular, sin ejercicio no hay una ganancia de masa muscular, eso por un lado, o sea, el ejercicio es fundamental. Y por otro lado, a nivel de alimentación, intentar introducir en nuestra alimentación alimentos ricos en proteínas. Intentar, sobre todo una cosa importante, intentar incorporarlo en las diferentes comidas que hagamos a lo largo del día. Por ejemplo, suele ser muy habitual que mucha gente el desayuno es una comida en la cual no se incorporan cantidad de proteínas que sería adecuada. Normalmente el desayuno a nivel de España pues es el típico café con leche y tu tostada con tomate. Y eso, por ejemplo, sería un poco carente a nivel de proteína. Y también mucha gente tiene un poco la obsesión de que tienen que ser solamente a partir de alimentos de origen animal. No, o sea, tenemos diferentes fuentes
tanto de origen animal como de origen vegetal, con los cuales poder satisfacer tus necesidades de proteína. Un ejemplo, y ya meto el spoiler de mi tesis, los pseudocereales, como es la quinoa, es un alimento con una cantidad de proteína más alta que un cereal de por sí, y una de las cosas que se le achacaba a los alimentos de origen vegetal es que no tenían una proteína completa. Eso quiere decir que la proteína está constituida por aminoácidos. De esos aminoácidos hay una serie de ellos que son esenciales, es decir, que necesitamos incorporarlos a través de la alimentación porque nuestro organismo no es capaz de fabricarlo, de sintetizarlo. Normalmente los alimentos de origen vegetal suelen ser deficientes en alguno de esos aminoácidos esenciales, bien sea la lisina o bien sea la metionina, en función del grupo de alimentos. Pero en concreto, la quinoa, los pseudocereales, que son quinoa, amaranto, trigo sarraceno, tienen todos los aminoácidos esenciales. Entonces también es una fuente súper útil. Pero esto al final, aparte del spoiler, lo único que quiero hacer hincapié es que no tenemos que obsesionarlos con que sean todos alimentos de origen animal, sino que lo ideal pues sería buscar esa parte, tanto incorporar alimentos de origen animal como de origen vegetal, con todos los beneficios que aportan cada uno de ellos. ¿Cree que la gente no está bien informada sobre la alimentación o acude solo a un profesional por cuestión estética? Claro, pero es que al final eso es el problema de nuestra sociedad como tal, de que al final pensamos solamente en el a corto plazo. Simplemente pensamos en el de aquí a mañana que tenga los abdomen marcados o que esté súper fuerte, pero no piensa en que dentro de 20 años, a lo mejor si tu alimentación es saludable, pues posiblemente tenga algún tipo de patología que dificulte pues, a diferentes niveles tu salud. Pero claro, eso va un poco intrínseco con nuestra forma de ser, con nuestra forma de entender la vida. Pero por eso es súper importante que muchas veces incluso eso puede ser interesante porque si una persona va a un especialista, no a un gurú o a alguien que te venda polvos mágicos, con esa pretensión de mejorar a nivel estético, pero se pone delante o frente a un profesional de la salud, ese profesional de la salud va a intentar incidir o va a intentar replantearle que ya no es solamente eso, ese corto plazo, sino va a intentar replantearle el a largo plazo. Y por eso yo, por ejemplo, en consulta, obviamente a mí, un amplio porcentaje de la gente que viene a consulta a mí, o viene por una cuestión meramente estética o viene porque el médico se lo ha dicho. Pero, por ejemplo, la gente esta que viene por una cuestión estética, para mí es un gancho perfecto para, a partir de ahí, empezar a concienciarles, y ya hago el conciencia todo el rato, de la importancia de mantener un estilo de vida saludable ya no solamente en el corto plazo, sino a largo plazo. Puede ser un gancho útil para que la gente se empiece a pensar. Por eso una de las cosas también útiles de las redes sociales, de gente que divulga bien, que es diferente, es que mucha gente a lo mejor pues se empieza a interesar por la alimentación. Y ya empieza a ver la alimentación más allá de lo que es algo meramente estético. Y cuando empieza a leer o empieza a leer cuestiones de divulgadores que hablan sobre todas estas cosas, pues empiezan a cuestionar su alimentación y empiezan a ver todos estos problemas. Pero que al final esto es lo de siempre. Hasta que no tenemos un problema delante no nos interesamos o nos planteamos cambiar pues cualquier cosa de nuestra vida, y en este caso la alimentación. Hasta que no nos pasa algo de decir, pues tenemos riesgo de tener algún tipo de patología. La gente no se replantea cambiar realmente su alimentación.